Significaba que todos estábamos en una carrera y llegábamos primeros, todos, los 100 y pico de la clase a la vez, ¿no? Para mí eso no tenía sentido. Todo lo que tenga que ver con creatividad necesita de etapas que comiencen y se terminen. Le está quitando cierto valor, o a mí me está quitando cierta paz de poder hacer realmente lo que a mí me apetecería. Bienvenidos a una entrevista más. Hoy os traemos a un joven artista contemporáneo, un joven creativo. Hablaremos de su historia, de sus orígenes en la música, de su proceso creativo, del equilibrio que tiene entre su estrategia o la espontaneidad. Hablaremos también de la gestión emocional del artista, de sus futuros proyectos y, cómo no, del Tonteo Fest. Así que bienvenidos a este Sin Guión con Peru, conocido también por su carrera musical como Liltrona. Así que sin más dilación, os dejo con la entrevista. Nada, yo creo que esta entrevista va a ser muy didáctica, vamos a sacar cositas bastante interesantes, sin más dilación. Muchas gracias por estar aquí, Peru, bienvenido, encantado de tenerte aquí. Gracias a vosotros, de verdad que es un placer y me hace mucha ilusión. Nosotros también, y también creemos que va a ser un contenido interesante, sobre todo para gente joven que esté empezando o que pueda ver en ti un referente, ¿no? Que yo creo que es lo más importante de las cositas que vamos a hablar. Van a sacar, yo creo, temas interesantes. Así que si quieres, primera pregunta, sin vaselina. La idea es conocerte un poco, así que para los que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Peru, quién fue Peru chiquito y cómo se convirtió en Liltrona, ¿no? ¿Quién es ese chico que soñaba con hacerse rich? Peru es un chaval de Móstoles, de 28 años, que estudió publicidad porque le gustaban mucho los anuncios de la tele y sobre todo me parecía muy mágico esa manera de engatusar, ¿no? Y de vender cualquier cosa con un poco de purpurina. Y me metí a estudiar publicidad. Lo que pasa que segundo, creo, de carrera, ya me di cuenta que lo que me gustaba era la publicidad, pero no la carrera de publicidad. Se convirtió en mi propia carrera y yo me acuerdo de decirle a mis colegas: mi objetivo es no terminar la uni, porque significará que ya ven que esa es la carrera, ¿no? En plan, no terminarla antes que los demás, porque habré encontrado algo, ¿no? que me haga feliz o de lo que pueda trabajar y entrar en este mundo. Y un poco así fue. Empecé en tercero de eso, en tercero de la carrera, a tomarme muy en serio lo de no cumplir con la carrera, y me iba a seminarios, a exposiciones, a galerías, a charlas de viaje. Estuve un mes en Guatemala aprendiendo sobre oratoria, sobre negocios, sobre liderazgo, y cuando volví pues lo tenía muy claro, ¿no? Yo tenía que emprender y el título, digamos, de la universidad pues para mí iba a ser un simple papel que dejaba de importarme, ¿no? Llegué a hacer Erasmus con el único objetivo de tener la experiencia de viajar a otro país y buscar prácticas en otro país, nunca pensando ni en aprobar los exámenes, ni en pasar de curso, ni nada de eso, ¿no? Intentando como ver el lado realmente útil, yo creo, que de la universidad, que es la cantidad de experiencias que te aporta, y quitando toda esa tensión y ese pesar que son los exámenes y pasar de curso. Empecé a emprender, creé una agencia con unos compañeros de clase, todo muy relacionado con la creación de contenido en redes sociales. Empezamos con clientes pequeños, de barrio, academias de fútbol, academia de baile, cosas así muy pequeñitas, y fuimos creciendo poco a poco. En paralelo, yo siempre he tenido, pues eso, pasión, digamos, por la música. Hacía mis bases aquí con mi teclado, con mis cosas en casa. Y hubo un momento que necesitaba cantarlas, mis propias bases, pero yo para divertirme, ¿no? En mi casa. Empecé a escribir letras porque me parecía, pues eso, ya que tengo una base, me parecía divertido poder cantarla, sin ninguna otra aspiración. Y al tiempo, pues dije, coño, ¿por qué no me grabo una de estas canciones un poco más pro? Unos amigos tenían un estudio ahí que abrieron en el barrio y me lancé. Sí que es verdad, con esta careta, ¿no? de crear un personaje llamado Liltrona, porque creo que me daba como un superpoder, ¿no? De poder explotar y ser más creativo sin el peso de tu nombre y tu identidad real, ¿no? Una excusa muy tonta, pero que me ha servido para quitarme peso de qué decir y cómo hacerlo. Oye, muchas veces eso ocurre y es entendible, así que es bueno. Puedo preguntarte, Peru, tío, ¿cómo se te ocurre cómo se te ocurrió el nombre o el nickname de Liltrona, tío? Porque sí que es verdad, yo la primera vez que lo escuché, que lo leí, porque pues te vi por redes y tal, dije, joder, digo, qué nombre más como tan bien hilado. Digo, esto llevará estudio detrás, le habrá salido de fiesta con los colegas, le habrá salido en una serie. Esto es algo, tío, impresionante. No, a ver, supongo que sabéis, ¿no? El Lil, ¿no? Que viene de estos raperos y traperos americanos.
yo consumo mucho de esa música y desde el principio quería que fuese pues eso, un personaje divertido, como que rompiese un poco lo estándar, lo profesional y que fuese muy vacilón. Y ya está, fue un juego de palabras muy tonto, fue yo creo nada, pura casualidad, pura buscar la coña de este juego de palabras y me parecía chulo y ya está. O sea, pues te quedó guapísimo. O sea, sí que es verdad que a veces las cosas cuando menos las buscas en un momento de a lo mejor inspiración o de gracia que te viene, te quedan mucho mejor que cosas que vas meses estudiando y la verdad es que, joder, la verdad es que te ha quedado muy bien. Y quería comentar otra cosa, para remarcarlo un poco, porque lo que has dicho antes, creo que eres la única persona que yo he escuchado decir, una vez entra en la carrera, el decir, oye, mi objetivo es terminarla antes que vosotros porque no la voy a terminar, ¿sabes? O sea, siempre he escuchado gente diciendo, hostia, es que me la quiero sacar en 4 años, es que no me la puedo sacar en tanto tiempo, es que necesito acabar la carrera, es que tal. Y creo que eres el primero, tío, con ese sentimiento, por así decirlo, esa forma de expresarlo. Y la verdad es que quería darte la enhorabuena porque eso rompe muchísimos moldes, te lo digo. Yo no quiero hacer apología de la ni mucho menos aquí ni nada, pero a mí me hace mucha gracia porque yo literalmente me la imaginaba como una carrera. Entonces, para mí, terminar la carrera en cuarto y entregar el diploma significaba que todos estábamos en una carrera y llegábamos primeros, todos, los 100 y pico de la clase a la vez, ¿no? Para mí eso no tenía sentido y no sé, y pensé que lo importante de la universidad eran las experiencias y no las notas, ¿no? Creo que eso a lo mejor la gente pues no lo tiene tan claro y no va a los seminarios, se preocupa mucho por los exámenes, se preocupa mucho por la teoría y poco por la práctica. Y para mí era todo lo contrario, ¿no? Yo, clase que ya conocía al profesor y su metodología de PowerPoint y hablar así, clase que me piraba tranquilamente a la cafetería a charlar o a ver vídeos de YouTube o lo que sea. O sea, no es que haya sido un mal estudiante, sino que creo que he sido un estudiante. Muchas veces es la titulitis, yo creo, ¿no? El que nos aferramos al título más que a las experiencias reales que muchas veces en el sistema educativo pues no son tan reales como nos gustaría. Pero bueno, ¿en qué momento tú, digamos, te tomas en serio todo esto de la música y lo ves como un vehículo para algo más grande? ¿Cuándo realmente pasa de ser un hobby a ser algo de, hostia, vamos a meterle caña? Bueno, yo quiero pensar que sigue siendo... Bueno, no, quiero pensarlo. Para mí sigue siendo un hobby. Creo que la música o que todo lo creativo, aquí, bueno, hay debate infinito. Cuando comienza a ser trabajo deja de ser creativo porque empiezan a entrar suposiciones, hipótesis y formas de hacer que se demandan, digamos, del mercado, ¿no? Más que de lo que te nace a ti. Y por tanto, para mí la música sigue siendo, o lo quiero pensar como algo que no necesito hacer para ganar dinero, porque yo sigo trabajando en redes sociales, tengo mis clientes y gracias a Dios no necesito la música como trabajo, sino como disfrute, ¿no? Creo que tenemos todas las personas en la vida 2 o 3 cosas que nos hacen ser nosotros, que nos diferencian y que no debemos mezclar con el trabajo ni con el dinero o lo menos posible, porque se empiezan a manchar, se empiezan a ensuciar. Entonces entiendo que eres una persona que separa bien lo que es ese alter ego de artista, ¿no? De lo que es tu vida cotidiana y tu yo como Peru, persona normal y corriente de a pie, ¿no? Sí, o sea, yo cuando empecé a hacer música en serio, empecé a trabajar muchísimo más en serio, porque yo decía, vale, necesito dinero para hacer cosas guays que a mí me molen, los videoclips que me gusten, las producciones que me gusten. Claro. Y el dinero no me va a salir de la música en el momento cero, ¿no? Tiene que salir de mi negocio. ¿Qué pasó? Que eso empieza a sumar más trabajo. Si no estás como preparado mentalmente, pues acaba explotando. Y me di cuenta que esa frustración no merecía la pena por el bien de Liltrona, por el bien de la creatividad y por el bien de mi salud mental. Es mejor separar las cosas. No pensar que es la única salida que tengo, triunfar en la música o ser un fracasado, ni nada de eso, porque no lo necesito y no me la voy a dar de que voy a salir del barrio, ¿no? Con la música, porque no es así. Cuando yo te conocí, cuando yo te descubrí, digamos por redes sociales, porque no te conocí, te descubrí,
Con todo esto que montaste es tremendo. Supongo que tanto yo como muchísima más gente te descubrió por ese tema. Si no me equivoco, comentabas como que habías dejado tu curro en el que estabas como para focalizarte mucho más en esto que tú comentas del tema de la música y tal. ¿Qué estaba pasando dentro de ti cuando decidiste, mira, dejo mi curro y me voy a poner a montar un fiestón que se caga la perra? ¿Eso cómo es? Porque yo sí que es verdad que comparto ahora mismo un montón ese momento de vida en el que dices, hostia, es que empieza como a agobiarme todo lo que tengo que hacer y algo tengo que dejar, ¿sabes? Yo también al final te lías de proyectos. ¿Qué estaba pasando dentro de ti cuando hiciste eso? A ver, ¿qué os cuento? ¿Os cuento la verdad? ¿Os cuento la mentira? ¿Qué os cuento? A ver, ¿Qué me dicen? La verdad. Ahora que dices que ibas a mentir, pues no me jodas, tendrás que decir la verdad. ¿Qué me dice mi publicista? Dos cosas. Dejar el trabajo, dejé el trabajo efectivamente para enfocarme mucho más en otros proyectos y uno de ellos era la música, ¿no? Creo que creativos, publicistas, audiovisuales, bueno, todo lo que tenga que ver con creatividad, o por lo menos es lo que me ha pasado a mí, necesita de etapas que comiencen y se terminen, porque el tema de la rutina y de estar en el mismo proyecto por y para siempre, o que al menos así parezca en tu cabeza, no me funciona muy bien a largo plazo, ¿no? Entonces, ese trabajo que tenía, sentía que era el momento de dejarlo volar, porque ya funcionaba requete bien sin mí y yo ya estaba como súper contento de haber aportado mi granito, ¿no? ¿Dejé todo por la música pues, y por montar la fiesta esa? Pues no es verdad. Es verdad que invertí esa cantidad de dinero, es verdad que fue un one shot, en plan de decir, me la suda todo, me gasto lo que haga falta, que fueron 15.000 euros y ya está. En plan, yo me imaginaba que iba a estar en un castillo con 5 colegas y iba a decir, chavales, me he arruinado, pero estamos en un castillo en una isla y nos vamos a sea lo pegar. que Dios Sí, quiera. un poco por la anécdota, ¿no? Por decir, hostia, mira, hay que Sí, hacerlo, obvio. hay que hacerlo. O sea, Joder, y menuda anécdota quedó ya al te final, digo. ¿no? Sí, sí. Y nadie me iba a quitar esa anécdota y el arruinarme para mí formaba parte de una historiaza para Liltrona y para Perú y para todo. El resurgir del Fénix, ¿no? sí, al final, como decimos aquí en España, ¿no? Que me quiten lo bailado, nunca mejor dicho, que me quiten lo cantado. ¿Y qué parte, yo que me dedico un poquito más al tema de las emociones, qué parte de todo ese proceso de decir, hostia, dejo mi curro, me empiezo a liar con otros proyectos, tema fiesta, tema música, qué parte ha sido más difícil emocionalmente? Yo trato a Liltrona como un proyecto, ¿no? Como Vale. un ente separado a mí, un personaje ficticio, y al final pienso en él como si fuese un cliente, que le podría funcionar, qué le pega, qué no le pega, qué tipo yo qué sé, de estilos, de tal, no sé qué. Y me estoy dando cuenta que es demasiado frío hacerlo de esa forma, porque al fin y al cabo es mentira que sea otro, es decir, es Perú, el vacilillas, el niño que quiere hacer el payaso, solo que me estoy poniendo pues una careta, unas gafas y ya está, me estoy quitando peso, ¿no? Por en realidad no dar la cara o por miedo al fracaso, o por miedo a sentirme del todo vulnerable o de exponerme al completo, ¿no? Y creo que eso, ahora me estoy dando cuenta, le está quitando cierto valor, o a mí me está quitando cierta paz de poder hacer realmente lo que a mí me apetecería y no lo que le recomendaría a un cliente. Porque vuelvo a lo de antes, cuando tu hobby se convierte en tu trabajo, lo empieces a mezclar con cosas de negocio, la cosa empieza a perder luz y empieza a dejar de brillar. Y creo que cada X tiempo tengo que darme cuenta o recordarme que el éxito que haya podido tener en lo laboral, en las diferentes cosas que hago, viene en parte de hacer, como digo yo, lo que me da la gana y hacerlo de la forma que me nace, y esa chispa no la puedo perder por las leyes del mercado, ¿no? Porque en parte el mercado me paga y me remunera por hacer lo que me dé la gana, ¿no? Como cualquier otro artista que ha roto, ¿no?, los esquemas, tienes que salirte un poco de la norma y ser un poco rebelde en ese aspecto. Entonces estoy ahí emocionalmente un poco en conflicto diciendo, joder, debería ser más honesto conmigo mismo y tratar a Liltrona como lo que es. Pero de chaval, un payaso que se divierte. Claro, al final Liltrona
sí que es verdad que tú dices, hostia, yo lo trato como un proyecto, ¿no? Como algo que estoy queriendo construir, pero claro, no deja de ser parte de ti, no dejas de ser tú en otro mood, ¿no? Por así decirlo. Como por ejemplo otros artistas han dicho en algunas entrevistas, por ejemplo se me ocurre ahora la entrevista que tiene War, no sé si la has visto con Mowgli Hawk en el Bad Mowgli, que le pregunta Mowgli le pregunta quién es War, ¿no? Y Fer contesta y le dice, pues mira, War soy yo, pero es mi parte chula, mi parte vacilona, mi parte de picao, mi parte guerrera. Y pues en el escenario soy War y abajo soy Fer. Pero reconocen que es parte de sí mismo, ¿sabes? Es como ya no tanto un proyecto externo, sino soy yo, pero soy yo en este estado, ¿sabes? Eso es, para mí básicamente es eso, lo que pasa que lo tengo que interiorizar más. Para mí Liltrona es esa persona que no es correcta políticamente, que no tiene que lidiar con otras personas ni se tiene que hacer responsable de lo que diga ni lo que haga porque es una ficción, ¿no? Entonces, por esa parte está muy guay. Lo que pasa que es que Perú, nadie le exige tampoco ser políticamente correcto ni tener que lidiar con ciertas cosas que diga, piense o sienta, ¿no? Ese es el conflicto. Yo como persona tampoco tengo que callarme las cosas que pienso, ¿no? Puedo modularlo, puedo elegir las palabras, tener un tono diferente, saber dónde estoy, en qué contexto estoy, con qué personas estoy, pero ¿por qué escapar, ¿no? de lo que realmente pienso? Esa es mi conflicto. Buena reflexión. Claro. Está muy bien, sí, la verdad. Es como tú lo tienes muy como tuyo rebelde, pero claro, al final también veo que como que Perú, corrígeme si me equivoco, yo te conozco de poco, pero sí que es verdad que como que da la sensación de que Perú echa de menos o tiene un poco envidia de ese no tener que dar explicaciones que tiene Liltrona. Sí, totalmente. ¿No? Ese de decir, hostia, si yo también soy así. ¿Sabes qué? Es el tema de ser niño, tío. No sé qué nos pasa, a mí cada vez me parece más curioso, ¿no? ¿Por qué rechazamos tanto nuestra parte más infantil cuando es como la parte que más mejor nos ha hecho sentir, ¿no? Porque no teníamos, digamos, reglas y normas, todo esto alejado de tener respeto por los demás y no hacer daño a nadie, ¿no? Pero, joder, claro. ¿Por qué rechazamos esa tontería, esa manera de ser, no sé, tan elocuente, tan esporádica, tan loca cuando empezamos a ser mayores, ¿no? Como si tuviésemos que cumplir ciertos requisitos que realmente nadie nos lo ha puesto. Me parece súper curioso, ¿no? ¿Crees que tiene algo que ver con el sistema educativo? ¿Crees que hay cierta segmentación o así, por así decirlo, cierto patrón que debamos de seguir, que nos inculquen? Sí, no. O sea, obviamente, pues obviamente lo incita el sistema en general, ¿no? Pero creo que hay una parte de autocrítica de darnos cuenta que nadie nos está obligando a dejar de ser nosotros mismos y que si tuviésemos o si nos permitiéramos pararnos un poco y ver con perspectiva cómo es nuestro día a día y cómo entramos en automatismos las 24 horas y cómo cogemos el móvil al despertar y cómo tratamos a las personas y cómo vemos la tele y todo eso, creo que habría un par de clics o de chipados que diría, si yo no soy yo no soy así, estoy en una... me he metido en una corriente de mar, ¿no? Como las tortugas que me he metido yo. Entonces, ¿el sistema es maligno y nos lleva por el mal? Sí, pero somos capaces, el ser humano, de salirnos de esa corriente, ¿no? y aprovecharnos de ella, porque yo creo que es muy victimista el querer decir que todo el sistema es malo y pensar que nos debemos ir al campo a vivir todos, ¿no? No, creo que debemos ser conscientes de dónde vivimos, de qué herramientas tenemos y aprovecharlas. Y en vez de que el sistema se sirva de nosotros, pues que nos sirva el sistema a nosotros. Sí, muchas veces es una cuestión de ser honestos con uno mismo, ¿no? Y de afrontar un poco tus propias mierdas, ¿no? Y darse cuenta que no hemos elegido prácticamente nada de lo que somos. O sea, no hemos ni elegido nacer donde hemos nacido, ni el año, ni ser hombre, ni mujeres, ni... Yo muchas veces lo comento como que cada uno tiene sus cartas y esto es una partida de póker, te han tocado las cartas que te han tocado, tienes que jugar la partida de lo mejor que puedas con esas cartas, sin juzgar si son mejores, peores, tú tienes que
jugar lo que tienes y ya está. Efectivamente. Sobre todo que es eso, es un poco tonto hablar de las cartas que le ha tocado a cada uno, igual de tonto que sería estar jugando, ¿no? Literalmente las cartas, ¿no? Y quejarte de lo que le ha salido al otro. Sí, pero en ese sentido el ser humano muchas veces... Sí. La vía fácil es quejarnos y ya está, pero bueno, que también un poco esa es la idea, que una vez superas esa barrera, yo creo que empiezas a ver la vida de una manera diferente y entiendes que el victimizarte pues no te va a llevar a donde realmente quieres y echar las cosas adelante, ponerle empeño, poner tu energía y foco en algo, en cualquier proyecto, aunque como dices vayas renovando proyectos, ya sea porque o te aburres intelectualmente o porque te deja de gustar o por la razón que sea, pues muchas veces es mejor que quedarse en el sitio. Así que nada, por ese lado guay. Por desconectar un poquito de esta onda. Intensos, ¿eh? Sí, no, pero Me está gusta, guay, me joder, encanta, me gusta. a mí me parece precisamente el tipo de conversaciones que queremos traer aquí para que veamos que muchas veces no estamos solos, que yo creo que el camino artístico muchas veces es solitario y este tipo de conversaciones nos abren la mente a los que están más cerrados para entender cosas que no entienden y a los que tenemos, yo creo, la mente un poco más abierta, nos permite jugar un poquito con esos colores que al final luego nos dan una paleta más completa. Así que la idea de esto, de todas estas conversaciones van a ser precisamente eso. Así que, si te parece, Perú, a mí me gustaría, sobre todo, llegados a este punto, saber qué referentes visuales o artísticos que no tengan nada que ver con la música te han servido un poquito de ejemplo o te han orientado, te han dado algún tipo de inspiración. Hostia, pues mira que leí la pregunta, pero no la he pensado. Creo que mis mayores referentes, mira, me acaba de salir, suelen ser personas o etiquetas de personas. Y me explico. No quiero que suene feo, pero para mí un referente es como una persona que vive en la calle, un vagabundo. ¿Por qué? Porque para mí... filosóficamente ese es el hombre libre, ¿no? Un hombre que literalmente pues su día a día es independiente, y dependiente puede ser de sustancias, ¿no? Pero es alguien ajeno al día a día común de la sociedad, ajeno a dogmas, ajeno a una vestimenta, a unos formalismos, ajeno a todo, ¿no? Y yo creo que hay cierta cosa ahí raruna por dentro de mí que me llama mucho la atención de estas personas. Todo lo que, aparte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ese hipismo, ese movimiento contracultural y todo eso, yo creo que es lo que realmente me ha influenciado. El poder ser un rebelde a veces sin causa es lo que más me motiva. Y cuando veo eso en personas de cualquier índole, me motiva y me inspira como para seguir en ese camino. No quiere decir que quiera ser un vagabundo, ¿no? En mi vida, pero yo lo veo más como un poco punky, ¿no? Un poquito antisistema, ¿no? La imagen. Un punky, hippie, no sé. Sí, pero el punk, o sea, me gusta mucho el punky, es una etiqueta que me mola. Lo que pasa es que luego, como he conocido tantos, en plan, en mi época más skater estaba rodeado de punkis, me encantaba la estética, todo, pero luego les conocía y todos eran de familia como muy pija, de barrios muy buenos, tal, y era como, se me cae el personaje, ¿sabes? Entonces... Yo también tuve mi época y éramos wannabes. Hay de todo, ¿no? Pero... Murió en Londres y ya está. Sí, pero no te preocupes porque se entiende, quiero decir, obviamente... Creo que nadie de los que estén escuchando este podcast va a hacerse una mala idea. Aquí no somos de etiquetas. Correcto, sí, se entiende perfectamente que es esa libertad sistemática, rebeldía, esa libertad ante el sistema, esa forma de vivir sin tener que dar explicaciones, un poco lo que decíamos antes también, esa libertad, al final resumiría yo. Luego, por avanzar un poquito ahora, ¿qué está pasando ahora mismo con Perú y con Liltrona? Creo que nos has comentado ya, ¿no? Que hay bastante parte estratégica dentro de lo que es Liltrona, como ese carácter, ese alter ego.
Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco en qué balanza hay un equilibrio entre lo estratégico y lo espontáneo, o es simplemente estrategia pura. ¿Cómo gestionas esa creación? Yo creo que hay muchas, esto sí lo he pensado, hay muchas personas, muchos artistas creativos que tienen tan interiorizado su forma de hacer las cosas que cuando las publican parecen que estuvieran estudiadísimas y calculadas, cuando en realidad es parte de lo mismo. Lo que pasa que desde fuera se ve como muy bien hilado, ¿no? Y yo creo que en mi caso puede parecer que hay más o menos estrategia, pero la única premisa o el único objetivo que siempre busco es pasármelo bien mientras esté haciendo lo que debo hacer y que todos los trabajos o que la mayoría de trabajos tengan un aura de tonteo, ¿no? Que es el género como que llamamos, que ha creado Liltrona, que básicamente eso está muy es guapo, Sí, tío. sí, sí, total. sonreír cuando escuchas una canción. El género tonteo me Es mola. esa vibra de... Sí, y yo lo bajo así a frases como... Me gustaría que la gente dijera, a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta el rock, no me gusta el rap, no me gusta yo qué sé, el R&B, el techno, pero sí me gusta Liltrona. Y Liltrona que tenga canciones de todos esos géneros, ¿no? Porque al final con lo que la gente conecta es con Es la buena muy- vibra. La Y verdad no es que con me el pasa género musical, escuchando que tu al final música, es un hay que ritmo, reconocerlo. es más. Es muy Esa sonrisita. de mentalidad de marketing, esa marca personal también me gusta muchísimo y hostia, está muy guapo. Vale, a mí sí que me gustaría saber un poco, porque claro, tú cuando, por ejemplo, te descubrí tantísima gente con el tema del Tonteo Fest, ahora si quieres nos cuentas un poquito cómo surgió la idea y tal. A mí lo que sí que me gustaría es, ¿qué sentiste cuando viste que todo se te estaba haciendo viral? Quiero decir, porque tú, claro, subes un vídeo diciendo, oye, me he dejado mi curro, voy a hacer esto. Y de repente, como que empieza a explotar todo, se te hace, no sé si... No creo que YouTube nos tire por decir TikTok, pero donde están las cosas raras hoy en día. No sé si fue por redes sociales como TikTok y tal que te descubrí yo por ahí, si no me equivoco. Pero sí que es verdad que cogiste una viralidad tremenda con ese proyecto. Sí, la verdad, yo a lo mejor peco mucho, ¿no? De escuchar una historia o una temática y decir, viral, viral, esto es viral. Ahí era muy claro, o sea, yo ya tenía la frase, ¿no? Voy a montar una fiesta en una isla con un castillo. Y ya está, yo decía, viral, ya está, no hay fallo, o sea, la temática es viral. La ejecución es lo que tienes que tener cierto pulso, ¿no? Y coger las cosas muy finas y también el puntillo de suerte, ¿no? Pero sí es verdad que yo no soy gran consumidor de TikTok, pero sí soy consumidor de historias y sabía que algo tan aspiracional y tan loco titular. podía Claro, funcionar. a así ver, que sí, no es... no me la voy a Llama dar la de flipado, atención. Exacto, pero no es de me lo flipado. esperaba, Yo te diría obviamente me que lo es esperaba, claro. de tener conocimiento, ¿no? Un poco de decir, vale, si esto que sé 100% que va a funcionar, porque fíjate, el proceso que he hecho, voy a montar una fiesta en una isla con un castillo y claro, tú lo escuchas y obviamente el que no piense que eso va a retener es una locura no pensarlo. Pero sí, la verdad es que te funcionó bastante guay. Y a mí cuando Edu me dijo, oye, ¿qué tal si viene Perú al podcast? Yo, claro, Edu te conoce como Perú, yo no te conocía como Perú, obviamente. Me dijo, hostia, ¿quién es? Me manda perfil y yo en plan, vamos, no me jodas. Y yo, te lo juro, yo dije, hostia, qué guapo, digo, pues obviamente, y encantadísimo, por eso también una ilusión tremenda que estés aquí y agradecértelo otra vez, ya te lo he dicho antes, pero hostia, es un placer que flipas tenerte por aquí. ¿Sabes qué pasa? Yo tuve una cagada, o no sé. Aprendizaje. Sí, aprendizaje. Yo Liltrona y Perú lo quiero separar. Entonces, yo en la música, en todo, tengo unas gafas. Liltrona tiene unas gafas. ¿Qué pasa? Que para este proyecto, para lo de la isla, quería que fuese Perú, ¿no? Que lo vendiese Perú, porque entendía que los ojos eran muy importantes. Mirar a la cámara con los ojos me parecía mucho más importante que el mantener el personaje de Liltrona. ¿Qué ocurrió? Que claro, viralizó y la gente me llamaba Liltrona a mí y yo era como, no, yo soy, no sé cómo explicarte, yo soy Pero, en plan, Liltrona aparecerá allí con el concierto o lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero
Pero claro, hay mucha gente que me conoce como Lil Trona y ya se me ha caído ya, la gracia se me ha caído. Bueno, a lo mejor siempre... sí, a lo mejor también lo que hablábamos un poco antes, esa duda existencial que tienes ahora de cómo seguir procediendo, ¿no? Parte un poquito tal vez desde ahí, ¿o qué? No, porque yo pensé que, o sea, yo en mi mal pensar pensaba que la gente iba a saber diferenciar o tal, pero no, que va, las rayadas de la que te comento antes tienen que ver más bien con la forma de promocionar Lil Trona y con la forma de pensar en estrategias de contenido o en producción de videoclips o cosas así. Que las estoy pensando muy fríamente como si fuese un cliente y no realmente como a mí me apeteciera. Entiendo. A mí eso me suena a cuando el tema este de que comentas de no separar el personaje me suena a cuando la gente le tiraba mierda al actor de Joffrey por ser un hijo de puta. Es como cabrón. Sí. Que es una serie. Separa la ficción de la realidad, pero bueno, muchas veces sabemos que la gente se queda con lo que ve, ¿no? Y no sabe separar. Pasa más de lo que creemos, ¿eh? Este tipo de cosas, de que te encasillen sobre todo en actores y tal. Pasa muchísimo que te encasillan en un personaje y dices, tío, me van a ver por la calle, me van a escupir yo por haber hecho un papel que me han ofrecido que es curro, ¿sabes? Es como si... Es algo impresionante. ¿Cómo se llamaba el de Mr. Bean, el actor? Ahí me pillas. Bueno, ese sabemos quién dices. Bueno, pero creo que yo para mí ese es el ejemplo más claro, ¿no? Creo que esto pasa, pero mucho más en los términos de comedia, ¿no? Y de humor. Que al final no deja de ser una actuación, pero la gente, no sé por qué, conecta con el humor de una forma como muy humana y se piensa... Por ende, que esa persona es súper graciosa, súper divertida y que está todo el rato haciendo chistes. Y yo me acuerdo de ver a Mr. Bean en El Hormiguero, no sé hace cuántos años, y era un coñazo de tío, pero era un tío así con la cara súper seria, tal, no sé qué. Y claro, Pablo le trata como él, con mucho desparpajo, tal, no sé qué. Y el otro, y tú en plan, nada, este así, no es, con la tío, cara sí. súper seria. Este no es. Y es chocante porque te dan ganas de decir, te enfada, en plan de, joder, que sea más amable, tal, pero claro, tú nunca has conocido a esa persona, en plan, nunca juzgarías a una persona que es neutra, porque dirías, que normalito. Pero tienes ya un prejuicio, no un prejuicio, ¿no? Has creado un paisaje alrededor de esa persona tan grande que confronta mucho. Claro, yo creo que eso es una cuestión más de que como muchas de estas personas ya te consumen tanto, que ya te tienen como, entre comillas, como una persona cercana. Entonces muchas veces cambiar el switch a decir, hostia, esta es una persona que está detrás de una pantalla, al fin y al cabo, no es mi amigo, cuesta, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, con streamers, que mucha gente pues les consume durante tantas horas que al final se creen realmente que son amigos. Sí. Cuando en realidad, oye, mira, no te conozco, eres un tío en tu casa mandándome mensajes que vale, sí, me mandas dinero, lo que tú quieras, pero tío... Completamente. Respect. Sí, no sé si fue el actor de... hostia, ¿cómo se llamaba la película esta que se hizo súper famosa de los uruguayos que caían con el avión en la nieve? Y... derivaban en... Sí, La Sociedad de la Nieve. Sí, exacto. El prota como que luego fue a una entrevista en un podcast y decía que, claro, la peña por redes sociales le hablaba y él, pues, como es un tío súper majo y lo ha demostrado en muchas entrevistas, el tío contestaba esos mensajes directos y la peña pues le seguía preguntando rollo, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Y qué haces? Y el tío decía, o sea, ¿qué cabeza? ¿Cómo te cabe esto a ti? Pero bueno, hay gente que está solita. Así que hay que entenderles, ¿no? Así que, bueno, por pasar un poquito la página, yo creo que sé la respuesta a esta pregunta, porque más o menos tengo bastante fichado tanto tu música como tus videoclips, me mola mucho el tonteo style. Y así que un poquito quería saber que nos cuentes cómo estructuras la narrativa global del proyecto, ¿no? Si existe un guión secreto detrás de las canciones, si hay una película entre videoclips, ¿no? Y también un poquito que nos cuentes cómo es tu proceso creativo con Mario, que sé que es un pilar fuerte en la parte de creación audiovisual, así que cuéntanos. Pues mira, hay una coña que rescatamos de vez en cuando. Mario es un pilar fuerte y Joshua es otro necesario, no, esencial, ¿no? Es la persona que me graba, con la que masterizo, mezclo y creo las canciones, básicamente. Hay una coña que tenemos que es saludad a la esquina, que nos están grabando, tal. Es como si... Es una tontería que hacemos para
para recordarnos que lo que estamos viviendo puede ser parte de la historia de Liltrona, ¿no? Y pensar que lo que nos ocurre en el día a día puede ser que lo utilicemos el día de mañana como parte de la historia, no sé, como de las aventuras de Liltrona, ¿no? Nos gusta pensar que hay un cómic, ¿no? Que se está creando, que es la vida, y que empiezan a ocurrir episodios y aventuras, y era muy de Teo Valcole, ¿no? Me encanta que Liltrona vaya a la playa, Liltrona va al cine, Liltrona va a tal, ¿no? Y que cada uno sea un personaje y una historieta y todo eso, porque me hace mucha gracia y porque vuelvo a rescatar a ese niño y a eso infantil que creo que debemos empoderar. Entonces empezamos a hacer lo de todos los videoclips linkados, ¿no? Como parte de un cuento, que es una palabra que utilizo mucho, como si fuesen capítulos, todos los temas. No tienen por qué tener ni relación, ni una narrativa global, no la tiene, o sea, son aventuras independientes una de otra y ya está. Si os soy sincero, estoy en blanco ahora mismo con Liltrona. Y es algo que me gusta porque significa que tengo que pensar y que tengo que a lo mejor tomar alguna sustancia de manera creativa para diseñar algo nuevo. Un tiro de peyote y a ver qué ves, ¿no? O sea... Sí, pero porque yo creo que pues soy muy pro defensor de las sustancias cuando tienen este objetivo, ¿no? O sea, por pura diversión y tal, me parece que las mal usamos. Entonces creo que para mí es algo como a lo que tener mucho respeto y mucha seriedad y en estos casos pues sí que me ayuda y me hace romper un poco lo que pienso todos los días, ¿no? Y pasar a un nivel un poco más mágico, más místico. Así que a lo mejor realizo una jornada de eso. ¿Y crees que...? Lo que estaba yo preocupado por decir TikTok en YouTube y de repente salta Edu con lo del tiro de peyote, hermano. Bueno, cosas de la vida. Nada, yo también lo comparto un poco, ¿no? Que al fin y al cabo, pues yo qué sé, o sea, aquí entramos en otro puto debate gigantesco, pero bueno, simplemente eso, que con ciertos usos conscientes no está mal. Todo en su dosis es útil, ¿no? Hasta Elon Musk hace microdosis de metanfetamina, ¿no? Así que bueno, también por rescatar un poco... No quiero decir que sea mi proceso creativo, no es ese para nada. Tiene más que ver con esta primera parte de darnos cuenta de qué nos está ocurriendo o de qué historias podemos rescatar de por ahí, ¿no? Y convertirlas en vídeo. Y también tiene que ver con ser espontáneos, o sea, con soltar gilipolleces una detrás de otra y armar de repente un castillo que tenga medio forma y que se publique y que luego parezca que está hilado cuando si vieses el castillo por detrás verías cachos de todo, ¿no? Muchas veces eso es ser un niño, ¿no? Que comentabas, y muchas veces pues nos cuesta el soltar totalmente las riendas. Sí, completamente. Pues yo qué sé, simplemente una manera de cambiar el filtro y ver la película por un determinado periodo de tiempo de otra manera. Pero bueno, que por rescatar un poco el tema e ir cerrando el tema del proceso creativo, en ese caso, ¿cómo es ese proceso creativo? Me refiero a... ¿Hay guiones? ¿Hay improvisación? ¿Es tú con Mario y Joshua full flow improvisando por el camino? ¿Cómo gestionas esa creatividad? Pues te diría que hemos ido variando, que cada proyecto, cada cosa que hemos hecho hemos tirado por una forma diferente de trabajar. A mí me gusta mucho pillar a Mario como desprevenido. Mario no es una persona que esté, digamos, con Jose conmigo día a día y en parte me gusta porque cuando consume de repente la siguiente canción es un estallido, ¿no? Es una locura de ideas que quizás no las hubiese tenido si estuviera escuchando la canción durante 2-3 semanas seguidas, ¿no? Me gusta que entre, que le presente algo y que me suelte 4 tonterías, a cada cual más grande, y que todas les diga yo que no.
Todas les digo, no, yo le digo todo, Mario, es una gilipollez, no se puede hacer, soy un cenizo, ¿no? Le digo, no podemos, tío, ¿con qué dinero se va a hacer un macro puzzle gigante debajo del agua, tal, en plan? Vale, bro, gracias por la idea, pero dime algo de este mundo, ¿sabes? Pero salto muy fuerte, pero luego me la dejo en la cabeza esa idea. Y lo maceras, Entonces, ¿no? luego lo macero y digo, hostia, lo que me ha dicho Mario, en verdad debajo del agua no, pero por encima del agua a lo mejor sí. Y hostia, a lo mejor no es macro puzzle, pero sí que podemos jugar con el rollo piezas y hacerlo pequeñito, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que está bien como apuntar muy alto, por llevarlo a un poco consejo, ¿no? En todo lo creativo está muy bien que si sueñas exageres, porque no hay límite en la imaginación y debemos olvidar la palabra realismo y posible y cosas así, porque ya vendrá esa realidad a golpearte, ¿no? En la cara y ese presupuesto y todo eso, para eso ya habrá tiempo. Entonces mejor flípate y que ya luego las cosas se irán bajando. El proceso es ese, yo creo, un brainstorming muy loco y luego acaba sucediendo como tenga que suceder, con las cámaras que tengan que suceder. Hemos bajado la producción por una cuestión económica, de comodidad y de frustración. Es decir, antes dedicaba mucho tiempo a la producción de videoclips, cosa que dan un resultado siempre muy bueno y muy guapo y es un recuerdo para toda la vida, pero sí que es verdad que en el día a día pues hay momentos que digo, oye, no me da. Y prefiero anteponer a que salga el tema a que salga como yo quisiera, ¿no? A mí me viene a la cabeza técnicamente el videoclip de Niña Dinamita. Me parece muy al trote, no sé si fue al trote, pero parece como muy fresco, sí, muy sí. improvisado, muy... Te cuento una historia muy guay, que digamos que encaja muy bien con la historia que cuentas en la canción. Y no sé, me pareció súper guay. Pues es buen ejemplo, porque yo creo que ahí es cuando decidimos bajar un poco la profesionalidad y quedarnos con lo realmente importante, que es esa buena vibra, esa cosa divertida de la historia y no rayarnos tanto, ¿no? con lo técnico y con alquilar X objetivo, X cámara, X formato, ¿no? Irnos más a tiro hecho a una historia que sea sencilla de digerir, de consumir y que sea divertida. Está muy bien, la verdad. Yo es lo que decía Edu, yo también he visto videoclips tuyos y ya no solo la narrativa visual, es que te apetece verlo, ¿sabes? No es el típico videoclip que dices, joder, me pongo el YouTube de fondo y voy creando. Yo es el típico videoclip que no, si no lo he visto, no podría ponerme, por ejemplo, a guionizar, porque me apetece estar así, rollo diciendo, hostia, qué guapo esto, ¿sabes? A ver qué pasa. Correcto. Está, y hostia, eso dice muchísimo tanto del proceso creativo como de la grabación y todo. A mí me gusta mucho, la verdad. Muchas gracias. La verdad que al principio comenzó siendo unas prácticas para nosotros mismos de hacer cosas que pudiéramos enseñar como trabajos. De utilizar nuestro hobby o esta pasión, ¿no? Como también recursos de, oye, sabemos hacer vídeos guays. Yo por aquel entonces, cuando empecé, trabajaba en mundo videoclips y estaba mucho más metido en el mundo de visual, entonces me parecía una oportunidad idónea, Liltrona, para hacer cosas guays y que luego diesen un retorno. Al final soy un poco hipócrita o me choco contra mi propio discurso, ¿no? Pero es obvio que siempre intento buscarle a las cosas una eficiencia o una segunda vuelta que me dé un retorno de alguna otra forma y bueno, siempre intento eso, que sean las cosas a mí me parece más una útiles. inversión de tiempo y una manera estratégica de hacer las cosas con cabeza, ¿no? Al fin y al cabo, puedes hacer las cosas bien o puedes hacer las cosas muy bien. Si sabes cómo hacerlas muy bien, ¿por qué hacerlas solamente bien? ¿Sabes? Así que... Sí, además... Este tipo de excusas, al fin y al cabo, yo creo que son las que te permiten, sobre todo cuando eres joven, yo creo, que tienes todo el tiempo del mundo, tienes muchas... Si tus padres te lo permiten, tienes su dinero, vives en su casa, si tienes tú tu propio dinero te lo puedes gastar todo en ti mismo, entonces comete todos los errores que haga falta, ten la excusa de decir, tío, vamos a hacer cosas y en el futuro muchas veces pues te sirven de portfolio, así que es un ejemplo claro de... Volviendo un poco al tema de la entrevista, a mí me gustaría saber, porque sí que es verdad que a veces
el tema de etiquetarnos es un poco extraño y más a nosotros mismos cuando nos preguntan. Tú como artista, tanto a Perú como a Liltrona, ¿cómo te consideras como artista? ¿Más un así performer? ¿Más rollo marketer? Bueno, Liltrona a mí me suena más a gamberro emocional, no te voy a engañar, porque es completamente un gamberro. Así que si quieres explicar más cómo te consideras tú a Perú como artista. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿eh? Gamberro emocional es una etiqueta que me gusta mucho. Te la dejo para que la gastes en tu próximo vídeo. Gracias. No, la voy a poner en la descripción de Spotify, de hecho. Gamberro emocional. Es que es eso, ¿eh? O sea, de hecho en la descripción del Spotify pongo algo parecido, que es algo así como Liltrona es la filosofada que te pegas con tus colegas cuando nadie te ve, cuando estás cómodo. Es ese tío cursi, ¿no? que suelta cosas coherentes y bonitas y que a veces las ensucia de gamberrismo para que no parezca tan vulnerable, ¿no? y tan moñas. Pero literalmente se podría reducir a eso, a un gamberro emocional, cierta fragilidad disfrazada así de coraza, ¿no? de vacilón y que me da todo igual, ¿no? Pero te lanzo por aquí, que estoy coladito por ti, que no te olvido y algo sí, sobre la sociedad y tal. Eso es justo otra pregunta que quería hacerte, porque sí que es verdad que como que se percibe, ¿no? cierta coraza, entre comillas, en estos temas de Liltrona, por ejemplo, sobre todo escudándote en el tema del humor, del tal, este contenido que tú haces, pero ¿qué papel juega, o sea, hasta qué punto es Liltrona vulnerable y muestra su vulnerabilidad en ese contenido? Porque en muchos temas, a pesar, lo que decías tú ahora, ¿no? A pesar de estar con el jijijaja en el humor y el tal, te meto por aquí el no te olvido, oye, cuánto te quiero, ¿sabes? Sí, yo creo que... no sé cómo decirlo, juego mucho, por ejemplo, te tiene que dar ternura, simplemente, es una gracia tierna, ¿no? Es cuando ves a ese chaval, ¿no? de 10 años en el cole a hacerse el malote, pero ver que está coladito por la chica, ¿no? y que va a hacer, yo qué sé, la tontería de perseguirla o de molestarla y tal, ¿no? Con tal de estar cerca de ella. Yo creo que es muy vulnerable, sí que es algo gracioso que lo tengo en cuenta y cuando estoy llegando a un punto de romper el personaje hago que fracase, hago que le salgan mal las cosas, hago que, pues eso, ¿no? Que todo era una coña y esto me la suda y tal, porque creo que ahí está un poco la gracia, pero que al final del día nadie se lo cree, ¿no? O sea, sigue siendo una coraza tras coraza tras coraza, que yo creo que es un poco reflejo tanto de Perú como de esa imagen que tengo de lo que es a día de hoy muchas veces el macho o el tío español. Sí, es un poco como, ¿no? Como hablábamos también antes, ese estilo rollo de la infancia, ¿no? Ese jugueteo emocional de ir a por la chica que te gusta, preguntarle si quiere salir contigo, que te diga que no y decirle era broma, ¿sabes? Era broma, yo no le he dicho nada. Correcto. Ese típico tira y afloja, ¿no? Y me gusta mucho ese carácter. Es que se puede decir infantil, pero no infantil a mal, ¿sabes? Porque es como ese carácter inocente, ¿no? También de Liltrona, del personaje. Claro, totalmente. Y es que para mí no hay un infantil a mal. Claro. Es que ahí en parte ves, en ese comentario así tan normal, ¿no? Se nota que cuando hablamos de cosas infantiles las denostamos y le bajamos un valor muy... le damos un valor menor, ¿no? Pero para mí es rescatar algo que todos hemos sido. O sea, no es que tú hayas sido menos niño que yo, ni nada. Entonces, me parece muy tierno rescatar esa idea, empoderarla y ojalá, ¿no? Que el día de mañana, si Liltrona crece, pues que la gente se permita el espacio de Liltrona para convertirse en un niño, ¿no? Porque yo creo que la gente muchas veces necesita una excusa para comportarse realmente como le gustaría, ¿no? Porque en su día a día no puede, por su trabajo, su pareja, etc. Pero, joder, le encantaría tirarse a la piscina de bolas. Y le encantaría hacer el gilipollas y saltar y volver a jugar al pilla-pilla. Y es como decírtelo por susurrar y decirte, bro, que sí, que no pasa nada, hazlo.
En plan, aquí lo puedes Está hacer, muy guay. ¿sabes? En Estás a plan, salvo. Sí. que nadie te va... Sí, estás a salvo, nadie te va a decir nada. Coge la pistola de Nerf y pégate unos tiros así con tus colegas, ¿no? Me gustaría eso, que fuese un mundo de mayores niños y que reconectasen con, Oye, con ese A lo niño mejor la interior. palabra no es infantil, sino más bien inocente, a lo mejor. Sí, lo ¿no? que decía antes. Sí, sí, eso, sí, más puede honestos ser, con pero es que nosotros mismos. pero al fin y al claro, cabo. Sí. claro, pero viene, o sea, es una obviedad que viene de esa época, entonces... Me gusta mucho, tío, tu filosofía, la verdad, y cómo Sí. lo tienes planteado, sobre todo, pues todo esto que decías, ¿no? De que te molaría de que fuese el lugar seguro para muchas personas que han crecido, como por ejemplo, me recuerda esto, Edu, tío, a lo que hablamos en el episodio del anuncio de Nude Project, ¿te acuerdas? Con la niña que la hacen jefa, directora de marketing. Sí. Y esa filosofía me gusta muchísimo. O sea, vamos, el día que Edu se venga a España nos tenemos que juntar los tres, alquilar los tres esa isla con ese castillo y tirarnos un fin de semana ahí los tres, tío, porque me gusta muchísimo. Está guay, ¿Y qué sí. te iba a comentar? Nos comentabas antes también sobre el Tonteo Fest, que al final, en realidad, tal vez no salió a lo mejor como esperabas, o sí, pero que sí que, hostia, fue pues un poco una palmada de pasta, un tal. No sé si hasta qué punto tú lo catalogas como fracaso, porque para mí para nada lo fue, pero sí que me gustaría saber cómo te llevas tú con el fracaso. ¿Has tenido momentos en los que has pensado, por ejemplo, que habías liado algo que no tenía sentido, que digas, hostia, esto se me viene abajo y que te hayas pegado ahí una rayada máxima o qué? Creo que tengo un conflicto gigante con el fracaso, pero que las personas que lo tenemos somos los que menos lo parecemos. Porque no me considero que haya fracasado nada en la vida, soy un echapalante, cosa que digo, cosa que hago, pero todo eso esconde un temor, ¿no? Que es a cagarla y a sentirme decepcionado conmigo y con los demás. Entonces, sinceramente, sí que siento que en el fondo hay un gran temor por el fracaso y por sentirme, yo qué sé, solo o señalado, ¿no? Por haber fallado, pero que en el día a día eso se traduce en soy un echado para adelante, que salga todo lo mal que sea, me da igual porque va a ser un aprendizaje, yo lo he hecho y tú no lo has hecho, yo qué sé, una chulería que al final es gasolina para el día a día. Pero, a pesar de eso, no creo que nazca realmente de más que de miedo al fracaso. Y además soy muy consciente de ello porque rechazo a priori todo lo que signifique competir, por ejemplo. Me cuesta mucho, yo qué sé, deportes, cosas así que tengan que ver con un rival Ajá. directo, ¿no? Con tener que ganar de enfrente, incluso los de equipo, porque hay cierta competencia, ¿no? entre las personas y tienes que hacerlo bien. Eso al final es cierto miedo al fracaso, ¿no? Y si me empuja a querer ganar, no es porque sea una persona que le guste ganar, sino porque soy una persona que me da miedo perder. Entonces, casi que tiro para adelante escapando de lo de atrás, ¿no? Creo que desde que me di cuenta de eso, vivo más tranquilo, la verdad. A pesar de eso, pues siguen sin gustarme los deportes de rivales, pero sí, no sé cuál era la pregunta. No, la has contestado perfecto. parece- La has contestado perfecto. ¿Qué tal Sí, te llevas sí. con el fracaso? Y al final la has sacado redonda. Sí que es verdad que, joder, las ironías. Mucha gente, no sabría yo si incluirme, pero que crea en el destino, diría que esta entrevista estaba predestinada y que nosotros tres teníamos que estar predestinados a hablar un día, porque justo Edu y yo empezamos a entablar relación, por así decirlo, con un vídeo que yo subí y pedí ayuda a mi comunidad y era sobre el miedo al fracaso, tío. Y Edu se ofreció a echarme un cable, a contarme su historia y tal, y a poder compartirla yo en ese vídeo. Y ahora que lo dices, tío, desde que lo has empezado a decir, tengo yo los pelos de punta diciendo, coño, ¿será esto parte del destino? Completamente, tío. Puede ser, Pues puede ser. muy guay, tío. Y así por volver un poco al tema, ¿qué le dirías? Porque claro, ahora tiene que ser, visto lo visto, ¿no? Tiene que ser medio normal, pero tú imagínate que tu yo de hace 5 años, ¿vale? Te viese y ¿qué le dirías
cuando te ve ahí un videoclip random que flipas en un castillo? ¿Cómo crees que se lo podrías llegar a explicar? Decir, oye, mira, tío, mira lo que he hecho, ¿sabes? Es que... Es que nada, o sea, estaría... O sea, estaría flipando, en plan, estaría súper contento porque no es nada... No es nada no esperado, o sea... Vuelvo, ¿no?, a lo de antes, no quiero sonar ni prepotente ni nada, pero es que todo lo que ocurra y todo lo que hago y pasa cada año es más aleatorio y raro que lo que pasó la vez anterior, ¿no? Entonces, pues me llama más la atención o me causa más curiosidad que ocurrirá dentro de 5 años, ¿no? Lo que ha ocurrido hasta ahora es raro, es rarísimo, porque yo, o sea, tengo otra faceta profesional de la cual no puedo hablar. O sea, que imaginaros lo rara que debe ser. A ver, yo también creo que eso siempre pasa, ¿no? Entonces, que cuanto más estás haciendo algo, más cosas te salen, entonces se empieza a ramificar y al final las oportunidades salen debajo de las piedras un poco por el hecho de estar arrancando. Pero claro, tienes que llegar a ese punto de poner toda la maquinaria en marcha para poder estar ahí muchas veces, ¿no? Yo creo que sí, y creo que le diría que vas bien porque estoy contento. Y me da igual que fuese la isla o que fuese un yogi en Nepal, ¿no? O sea, con tal de mirar a mi yo del futuro y decirle, estamos contentos. Me alegra mucho oír eso, tío, la verdad. Que es suficiente. Yo sí que es verdad, es que claro, la gente no lo sabe, pero nos conocemos de hace literalmente como una hora y poco. Y me estás pareciendo una persona que, como que aquí, por ejemplo, en la entrevista no te guardas nada, como que estás siendo tú, de verdad, ¿sabes? Como que no, muy puro. No estás pensando tampoco en, hostia, ¿quién puede ver esto? ¿Quién? Lo van a ver 1 millón de personas, lo van a ver 28, 1 millón, ahí me tira un triple que flipas, pero... 50 para ser exactos. Lo van a ver 50 personas y sigues siendo tú, tío. ¿Cómo? O sea, se te ve un tío que eres tú, ¿no? Que no eres de cara a la galería, no te pones una careta, aparte de la de Lil Trona cuando toca, pero esa está más que justificada. Quiero preguntarte, ¿cómo gestionas tú el hecho de ser tan tú, ¿no? De cara a la galería, de cara a internet? ¿Nunca has sentido como que te estás exponiendo demasiado? A ver, aquí hay otro conflicto emocional muy grande que es... ¿Yo realmente soy súper honesto o soy tan cínico que me hago el honesto porque sé que me conviene? No lo sé. No lo sé. Siento que cada vez y cada año soy más transparente y me siento mejor siéndolo, pero siempre hay una vocecilla ahí en el fondo que me dice, ya, lo estás siendo porque así das la apariencia. Creo que le das muchas vueltas a las cosas. Y ganas, y eres más simpático, parece... Sí, es muy... No es malo. No, bueno, es que es una sensación muy recurrente desde pequeño y bueno, creo que obviamente también en su día pues estuve en terapia, luego a partir de 2020-2021 empecé a meterme en el mundo de meditación hasta el día de hoy y yo creo que eso me ha ayudado a conectar y a relajarme, sobre todo con mi versión pública o mi rol que cumplo en la sociedad y a quitarme un poco el estigma de mostrarme vulnerable o mostrarme tal y como soy. Pero sí, hay un cinismo por ahí en el fondo muy oscuro que piensa que lo estoy haciendo, que sigue siendo otro personaje, ¿sabes? Así que... Vale, no te preocupes. Yo creo que te voy a hilar otra pregunta porque me viene muy guay y ya le doy un poco de chance a Edu, porque sí que es verdad que la ilusión de tenerte aquí como que me está haciendo acapararte un poco y no le estoy dejando al respirar. Pero te digo, tío, comentabas ahora también lo de la meditación, terapia, etcétera, etcétera. ¿Tú sientes que la música te ha salvado en algún momento, tu yo musical, por así decirlo? ¿O ha sido simplemente pues, una excusa más para explorar otra parte de ti, de decir, pues hostia, también sé hacer esto? ¿O ha sido más rollo salvavidas en algún momento de tu vida? No, para mí, de hecho, la música es lo que me ha tocado en esta parte de la vida, pero para mí es otra expresión. O sea, mi mayor objetivo, mi mayor propósito es tener un canal en el que comunicarme. El canal es indiferente. Tengo la música porque adoro la música, me parece el mejor invento del ser humano y me lo paso muy bien haciéndola. Pero podría haberme tocado arcilla, que me encanta, y estaría igual de contento.
Antes en lo audiovisual, ¿no? Hacía mis vídeos de viajes y me encantaba. De pequeño pintaba al óleo y yo me sentía que iba a ser de mayor pintor y todo eso. Yo creo que detrás de todo siempre hay una necesidad de querer expresarte y ya está. Y en este instante de la vida pues está siendo la música, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Creo que la música es una herramienta de apoyo, es una droga un poco en momentos malos porque te rebozas en ella como si fueras un cerdo en el barro, pero creo que también te rescata, ¿no? Y de hecho la tengo muchas veces como herramienta de decir, coño, estoy un poco bajo de ánimo, no voy a hacer lo que mi cabeza me dice, que es ponerme música deprimente para sufrir más, sino que voy a hackearme un poco y aunque no me apetezca nada, voy a ponerme música de muy buen rollo, ¿no? Porque creo que también te saca de ahí. Es una manera, dirías, de hablar contigo mismo, ¿no? De descubrirte a ti mismo y tener otro tipo de conversación en tu cabeza. Sí, y una herramienta, o sea, una herramienta para la calma y para gestionar tus estados de ánimo, diría, la verdad. Creo que muchas ahora... veces, de hecho, es precisamente eso lo que muchas personas buscan sin saber qué es, que es precisamente, llámalo hobby, llámalo pasión, llámalo el objetivo de tu vida, llámalo cuando te salga de las narices, mientras hagas algo que realmente te reconforte y te haga sentir vivo. Yo creo que eso es lo que le falta a mucha gente. He conocido la suficiente gente a lo largo de mi vida sin ambición, no tanto ambiciones, no digo que todo el mundo quiera o necesite hacerse rico, sino más bien el hecho de decir, gente que su vida es simplemente trabajar, interactuar lo mínimo posible con su familia, irse a la cama y volver a empezar. Entonces me parece muy importante muchas veces el tener esa vela encendida, esa creatividad, porque también es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? El poder crear cosas en nuestra mente que no existen. No sé, me parece que es la manera de entrenar el cerebro, ¿no? Igual que entrenas un músculo, pues la creatividad es el entrenamiento. Sí, para mí, del cerebro. perdona, lo bajo mucho a... Sí. Es que es una frase que me gusta mucho, pero el hacer lo que te dé la gana, ¿no? Creo que debemos ceder un espacio en nuestra vida, una parcela pequeña de tiempo, a hacer lo que te dé la gana. Y a través de esa sensación que te da, vuelvo a decir, a conectar con tu niño, que era el que realmente hacía lo que te dé la gana, puedes pensar o ver con perspectiva tu día a día, si eres feliz con lo que estás haciendo, si estás orgulloso, si tu yo del pasado pensaría más o menos bien de lo que estás haciendo ahora. Creo que en esa parcela de hacer lo que te da la gana surge la creatividad y que es muy necesaria para el desarrollo personal, ya no para sentir que eres útil ni nada, sino para seguir viviendo, diría. ¿Crees que existe como una especie de hilo de inspiración? Sí. No sé cómo explicarlo, pero como que nos... Exacto, una fuente de inspiración. De hecho, no sé si has leído Napoleón Hill. Pues no sé si confías o crees que esa fuente de inspiración humana existe y si somos capaces de conectar con ella. Por supuesto. Creo en una sabiduría universal, atemporal, de la que nacen todas las ideas malas, buenas, bonitas y feas de la historia de la humanidad y que está por ahí. Y que claro que tenemos acceso a ella, lo que pasa que cuesta mucho trabajo, mucha práctica y parte de esta dificultad es esto que decís del sistema, ¿no? Que no te lo pone fácil el tener ese momento contigo mismo para ni siquiera llegar a conectar con ello, ¿no? Pero darte cuenta que eres mucho más. Claro que creo que existe esa intuición, no que surja de la nada, sino que cojas, ¿no? Que la agarres de un lugar más elevado. Yo nunca, además, si lo bajamos a algo menos místico, nunca he creído que yo tenga ideas genuinas. Siempre he pensado que mis mejores ideas vienen de un portfolio que me he currado yo a lo largo de mi vida, después de experiencias, viajes, anécdotas, y que de repente he sabido recordar ese anuncio de pequeño que me gustaba con ese color o ese artista que he visto por ahí, ¿no? Y de repente lo que armo parece algo genuino. No lo es, soy un copiota de narices, ¿no?
Es Sí, como una base de datos. Es lo que iba a decir justo, que es como que te has montado una base de datos a lo largo de tu vida y dices, hostia, esto me cuadra con aquello, así que, voilà. Es como Inside Out, ¿no? Ese almacén de recuerdos, ¿no? Que al fin y al cabo pues sirven un poco como el código fuente de nuestra inspiración y al fin y al cabo pues es un poco la traducción de eso que hablábamos de la inspiración divina. Que al fin y al cabo también cuanto más consumes, más crece tu almacén y por lo tanto, digamos, más creativo eres, se puede decir de alguna manera, pero no es la definición perfecta, pero creo que van por ahí los tiros, me mola mucho y este tema sí que es de peyote y retiro espiritual, así que bueno, está guay, está guay. Yo quería decir una cosa antes con el tema que ahora va un poco al palo del tiro, pero bueno, a ver si tú, Perú, que eres más, estás más hilado al tema de la música, a ver si nos puedes decir si estábamos en lo cierto o no. Porque justo cuando hablabas del tema de que la música, pues obviamente tiene mucho que ver con el tema de las emociones, en el hacerte cambiar de mood en el que estés, etcétera, etcétera. Hablábamos en un episodio del podcast que había yo leído / escuchado por ahí en algún momento de mi vida, que cuando se te queda una canción en el cerebro, esto que estás en casa haciendo faena y estás tú tarareando una canción que a lo mejor has escuchado, vete tú a saber, no la has escuchado en esa semana y la tienes ahí. Y leí que era como que tu cerebro lo que quería era recordar o fijarse en ese momento que estabas contento o por lo que estabas sintiendo en ese momento en el que escuchabas esa canción, y como que tu cerebro la estaba reproduciendo para hacerte volver a esa emoción. No sé si es cierto. No, yo creo que sí. O sea, lo dijimos un poco en plan, hostia, no sé si me estoy tirando un poco un triple o de verdad esto es cierto. Yo creo que la memoria de las emociones es lo más potente y que cuando además contamos anécdotas, las contamos desde una parte completamente emocional y nada real. Es decir, sería muy gracioso ver lo que realmente ocurrió, ¿no? Que lo cuentas con tanta pasión o con tanta dramatismo, ¿no? Molaría mucho decir, vale, está bien, Perú, muy bien lo que me has contado, veamos el vídeo y verlo y realmente ver que es la realidad, ¿no? Esa palabra con comillas. La realidad. Creo que la música y que las emociones tienen mucho que ver, y por eso lo que decía antes, nos removemos en las canciones deprimentes, porque conectamos con una emoción de haberlo pasado mal en el pasado y cómo nos gustaba escuchar en el pasado esas canciones que te deprimían aún más y ver que, buah, es que cómo me representa esta canción, es que está hablando de mí, de la zona de mi ex, tío, es que guau, tal, no sé qué. Es como, tío, no es real, ¿no? Te está llevando una emoción, no te está llevando un recuerdo. Entonces, creo que tiene muchísimo que ver y yo también escribo y compongo, obviamente, por emociones, no por recuerdos realmente. Creo que dicen que solo podemos, normalmente por biología, por química cerebral, solo estamos tristes durante un aproximado de 20 minutos y que el resto es nuestra propia remover la mierda. Así que tiene todo el sentido del mundo. Me lo creo. Y me parece parte de divertido el ser consciente de ello, ¿no? De que a veces disfrutamos de esa tristeza y esa depresión, pero que seamos capaces de tomárnoslas como ocio, en plan, de después reírnos, sí. De salir de decir, venga, ya está. Bien, me servía, ¿no? Para desahogarme y para, digamos, correcto, liberar tensión, pero ya está. Yo no estoy deprimido, no soy eso, ha ocurrido esto y listo, ¿no? Eso creo que hablan de ello en un libro que me leí hace poco, El poder de la hora, que habla de eso, de mirarte a ti mismo desde fuera y no burlarte, pero sí reírte un poco de, joder, mírale. Completamente. Como verte a ti mismo y decirte, hostia, qué tonterías estás haciendo. Es esa ternura de ver a alguien que obviamente tiene sus conflictos, sus rayadas, pero que igual que te leerías en un diario, ¿no? De adolescente, y ahora lo verías y dirías, madre mía, vaya chorrada. Qué vergüenza ajena, por favor. No. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Que si no piensas que tu yo de hace un año era imbécil, es que sigue siendo imbécil. Así que eso es bueno. Efectivamente. Yo creo que es bueno. Yo creo que la siguiente pregunta es un poquito obligada, aunque nos has dicho que estás con ese momento un poco de parón. ¿Cuál es el futuro de Lil Trona? ¿O cómo es el futuro de tu proyecto ahora mismo? No, ¿cómo lo ves? Fijaos que estoy en una época súper productiva a nivel creación de música,
quizás el parón es más creativo, ¿no? De darle más vueltas a esa imagen y tal, ¿no? Estoy en un flow muy de vamos a por volumen, a por cantidad de canciones y no nos paremos tanto en darle vueltas. De hecho, eso, hace un par de semanas sacamos el primer EP, que son 5 canciones, que hemos hecho de una manera mucho más ligera a nivel producción. Y la próxima semana, el 16 de mayo se publica Esa Guira, que es un single, un indie pop muy tonteo. Y de ahí vamos a lanzar otro EP para junio, con otras 5 canciones. Estamos muy enfocados en hacer... Vas a tope, tío. No, estamos muy enfocados en hacer mucho catálogo, en crear mucha música de todos los palos posibles y no rayarnos tanto en que haya un concepto que lo englobe todo, ni una temática, ni un sonido, ni nada. Vamos a hacer churros divertidos y a darle caña porque bueno, quiero pensar que el Tonteo Fest 2.0 pues se viene después de verano y hay que... Buah, no me digas eso, ¿eh? No me digas Eso era pregunta también, así que... Me alegra saberlo, ¿Habrá Tonteo Fest? Sí, habrá Tonteo Fest yo lo segundo. del año pasado lo hago, obviamente, para pasarlo bien, gastar dinero, pero también pensando en que sea una inversión, ¿no? Entonces, el año 2 tiene que haber algo. ¿Qué ocurre? Que correcto. Para mí parte de la espontaneidad o de todo este discurso, ¿no? De hacer cosas aleatorias, tiene que verse reflejado en ese evento. Entonces, no va a ser en una isla, no va a ser en un castillo, va a ser en otro lugar, ¿no? Yo lo que necesito, o sea, ya tengo el espacio, lo que pasa que ahora tengo que negociar la logística, cómo se trabajaría, etc. Pero para mí, y aquí hago la referencia a MrBeast, tiene que ser una idea que en esos primeros 3 segundos sea una locura, ¿no? O sea, necesito que sea voy a montar una fiesta en una isla con un castillo, pero formulada de otra forma, ¿no? Pero más todavía, que lo pienses y digas... Efectivamente, entonces ya tengo la frase, tengo el espacio y todo eso, y me veo yo haciendo así. Tiene que ser y un dron yendo para atrás y diciendo ¡hala! Y un fumado, tío. ¿Cómo va a hacer la fiesta aquí? ¡Qué pirado! Pero... Pues tío, súper guapo. La verdad es que antes de soltarte mi última pregunta, de verdad que aquí nos tienes tanto a Edu como a mí para ayudarte en lo que necesites. Si crees que te podemos echar un cable en algo para, pues ya sea el Tonteo Fest o para lo que necesites. Mil gracias, tío. Que cuenta con ello. Un honor y contaré con vosotros. Y como última pregunta mía, tío, sí que es verdad que con todo esto del crear, como tú has dicho antes, obviamente necesitamos herramientas, todos los creadores, entre ellas. La más importante tal vez, o tal vez no, dependiendo de cómo lo veas, es el presupuesto. ¿Qué le dirías a esta gente que tiene esa idea encajonada de que sin presupuesto no se puede hacer absolutamente nada? No sé, a lo mejor si tiene la valentía de decir eso, porque me parece que hay que tener los huevos muy grandes para decir tremenda chorrada a mi gusto, le intentaría picar como diciendo, pues será que no eres suficiente creativo, ¿no? Me gusta, porque a lo mejor por ahí, ¿no? A lo mejor por ahí se pica, ¿no? Y dice que no hay huevos, no, venga, 0 euros. Es muy anti-coach, ¿no? Muy guay, tío. Porque es que no hay mucho debate, en verdad. O sea, el dinero es una herramienta, obviamente, con la que juegas y con la que puedes hacer cosas muy divertidas, pero lo que está por delante de todo es la creatividad. Y si la creatividad decide una idea o te llega una inspiración, la creatividad sigue en el momento del presupuesto, y sigue en el momento de la producción, y sigue en el momento de la interpretación de esa idea, y sigue en el momento de la edición de la idea, y sigue... O sea, no está en ningún momento el valor dinero que salga ahí en la creatividad y te diga, no puedes hacer esto. No es verdad. O sea, la creatividad atraviesa todas las fases y también la del dinero, claro que sí. Ya te digo, tío. Todas me han parecido de puta madre, ¿eh? Gracias. Hombre. Ya por enlazarlo ya como última pregunta, esta es un poco pregunta común, ¿no? Pero nos gusta hacerla sobre todo pensando en el
público que esperamos atraer, ¿no? Pensando en jóvenes creativos y que a lo mejor no tiene por qué tener una ambición de ganarse la vida del arte, ¿no? Que también es ese debate de vivir por amor al arte, ¿no? O vivir del arte. Pero bueno, entonces la idea es, ¿qué consejo le darías en tu caso a un joven artista, a un joven cantante que quiera empezar una carrera musical, que quiera vivir el sueño, ¿no? de hacerse cantante y que tiene pues las típicas dudas, típicos miedos de qué dirán, de lleva mucho tiempo, es que me tengo que hacer un nombre, nadie me conoce, tal? Que se callara. ¿Qué le dirías? Creo que, y esto no tiene tanto que ver con que, no sé, con que no confíe en sus pensamientos o en lo que siente ni nada de eso. Tiene que ver con que, ya seas artista o no, nos estamos escuchando continuamente y reforzando continuamente lo que creemos y lo que tenemos el run run en la cabeza, ¿no? Entonces creo que el mejor consejo que puedo dar es esfuérzate por callar esa voz interna, que la vas a tener al final del día, al final de esa conversación, por la noche con la almohada, la vas a tener todo el rato, y que cualquier momento en el que seas receptor de un mensaje es una oportunidad genial para callarla y por egoísmo incluso te pares a darle la importancia que tiene eso, porque seguramente te ayude a tener otra idea o a que encaje algo con más coherencia de lo que ya pensabas, porque si te pones en este flow de nadie me entiende, lo voy a hacer como yo quiero, tal, no sé qué, pues perfecto, hazlo, te animo a ello. Pero créeme, en cuanto te entre una cosa externa, que hayas tenido una conversación, una experiencia, y le hayas dado valor, tu idea tan guay va a convertirse en una idea súper mega guay. Entonces, ya por puro egoísmo, no seas tonto, cállate, haz el esfuerzo de escuchar, ejercita el silencio y te darás cuenta que tú mismo te reirás de la idea tan chorra que estabas teniendo de ti mismo, ¿no? Y de tu proyecto. Porque ahora que te ha venido esa conversación, esa idea, o has hablado con no sé qué, Pepito, o has escuchado la experiencia de no sé qué persona, de repente tu idea ha pasado a ser más seria, más profesional, con más sentido, más coherente, y además te hace sentir mejor. So, cállate, silencio y disfruta, que el otro tiene mucho que aportar. Qué buen consejo, sí, porque al fin y al cabo también me recuerda un poco al hecho de que muchas veces hay que confiar más en el proceso que en ti mismo. Toma las decisiones rápido, coge algo que te guste de verdad, porque si no lo vas a dropear antes o después. Entonces, cuando ya tienes ese algo, quédate con ello y tírale hasta el final. Está muy bien hilado. Pues Perú, ha sido de verdad un placer. Como ya ha dicho Marcos, estamos aquí a tu total disposición para lo que sea. Ha sido un placer conversar contigo. Realmente creo que han salido temas que van a ayudar a la gente, o a los chavales más jóvenes sobre todo, a abrir un poquito la mente, y a los más veteranos a ver que eres una persona, ¿no? Aparte del artista, y que además eres una persona con las ideas claras y con ideas muy interesantes, como hemos podido escuchar. Así que un placer tenerte por aquí, tío. Nada, tío, muchísimas gracias, de verdad que gracias de corazón por hacer la aparición aquí, por prestarte, y gracias también a toda la gente que se habrá quedado hasta aquí a ver la entrevista, a conocer a Perú, saber un poquito más de Liltrona, y eso, tío, es que solo puedo agradecerte. Qué guay, tío. Muchas gracias a vosotros. La verdad que me ha hecho una ilusión tremenda. Me ha encantado hablar de estos temas. La verdad que se agradece poder salir de la rutina y ponernos ahí un poco intensos y emocionales. Y nada, gracias a los televidentes de internet y ojalá que haya ayudado o haya dado luz a alguna idea por ahí. Así que, de nuevo, felicidades por el proyecto. Muchísimas gracias, tío. Pues nada. Un beso muy fuerte. Nos vemos. Hasta luego, tío. Chao, chao. Chao.